Buenas tardes, el día de hoy abordaremos los temas de señalización celular y ciclo celular. El equipo está conformado por González Lara María Alejandro, Hernández Amezcua Giovanni Misael, Martínez Flores Araceli, Morales Juárez Amy Samantha y Rodríguez Ramírez Valeria Yasmín. Esta es la materia de bioquímica y biología celular del grupo 2126. Comenzamos. Bueno, primero vamos a comenzar a dar unas definiciones básicas para empezar a abordar lo que va a ser el tema. Primero vamos a tener qué es la señalización celular. Bueno, vamos a tener que esto es un proceso mediante la célula va a responder a distintas sustancias desde el exterior mediante moléculas llamadas de señalización. Estas van a estar directamente en la superficie de la misma célula o también pueden estar dentro de ella. Tenemos que la mayoría de estas moléculas van a participar generalmente con sustancias químicas, ya sean hormonas, neurotransmisores o también algunas puede ser con factores de crecimiento que están estrechamente unidas a las proteínas específicas que estas se les van a llamar como receptores o también conocidas como moléculas de señalización. Estas van a pasar sobre una molécula al interior de la célula que va a producir una respuesta específica dependiendo de qué células están distribuidas en cada tipo de órgano. Esto más que nada como multiplicación o destrucción celular, ya que esta señalización es importante para un funcionamiento o crecimiento de la misma célula. Pueden haber señalizaciones anormales que son de problemas patológicos o fisiológicas, que es lo que que lo que trabajamos día con día en nuestro cuerpo. Siguiente, por favor. Ahora pasando con la definición de transducción celular, vamos a tener que estos son estímulos ambientales en las que un organismo vivo desarrolla una respuesta mediante procesos complejos para transmitir señales y así provocar una respuesta inmediata. Vamos a tener que se divide en distintos pasos, en donde el primero es donde una molécula entra para dar una señal, que esta se le conoce como ligando, y es necesario que éste tenga un receptor específico para dar su respuesta. Esta se le va a conocer como una unión ligando-receptor. De manera específica se conoce como una llave y una cerradura. También tenemos lo que es el mensajero secundario o segundo mensajero, que transmite una señal a sus enzimas o activadores de genes. Más que nada esto, en ambos pasos de esta transducción se amplifica para dar lugar a diferentes respuestas, ya que la mayoría de receptores dan una señal específica para experimentar un cambio de su forma una vez que su ligando se una a su receptor, ya que aquí predomina una enzima para abrir o cerrar un canal de iones. En su actividad enzimática tenemos, por ejemplo, la fosforilación, que esto va a iniciar con una cascada de señalización. Siguiente, por favor. En cuanto a los ligandos, vamos a tener distintos conceptos en las que principalmente tenemos que van a ser moléculas de señalización o marcadores que se unen a sitios específicos que actúan como receptores, ya pueden ser enzimas o otras proteínas dentro de su célula. También tenemos que estas pueden activar o inhibir diferentes proteínas dependiendo de su función a la que está dirigida su proteína. También tenemos que estos ligandos van a estar producidos por células en las que van a interactuar sus receptores de manera interior o exterior de su misma célula, que se le conoce como célula diana. También es importante decir que en el cuerpo humano pues, tenemos algunos ligandos más importantes, como va a ser el estriadol o la testosterona, que son células esteroideas. Siguiente, por favor. Y terminando por la definición simple de un segundo mensajero, tenemos que es una señal química en la que se va a generar dentro de una misma célula cuando el primer mensajero se una a su receptor. Vamos a tener que estas son moléculas de señalización intracelular liberadas por una célula a respuesta de sus primeros mensajeros, que van a ser las células de señalización.
Un ejemplo de segundos mensajeros tenemos el AMPC, el intosol, el trifosfato y el ion calcio. Se me hizo importante recalcar como algunas funciones que tienen estos segundos mensajeros en una célula, que va a ser su misma proliferación, una diferenciación celular, la migración de células, así como su supervivencia, y también esta está encargada de la muerte celular programada. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a comenzar a hablar sobre los ligandos, que en su definición pues sería que es una molécula o sustancia que se va a unir al receptor. Entonces, estos ligandos pues van a ser producidos por células señalizadoras y estas van a interactuar con receptores que están ya sea en el interior o el exterior de la célula diana. Hay muchos tipos de ligandos. Estos pueden ser proteínas, como por ejemplo otras moléculas también que son son hidrofóbicas, que puede ser como esteroides o incluso pues también moléculas gaseosas pequeñas como el óxido nítrico. La siguiente, bueno, en esta imagen podemos apreciar cómo está compuesto este esquema. Aquí se nos muestra dónde está el ligando, el receptor, que el ligando por general esto va a entrar hacia, ya sea, va a actuar en la forma extracelular o en, en, la, en la zona intracelular. La siguiente, por favor. Bueno, estos se van a clasificar ya sean en ligandos intracelulares o extracelulares. En los intracelulares vamos a tener que estos ligandos pues van a ser hidrofóbicos, o sea que van a poder entrar a la membrana plasmática y pues se van a unir a los receptores intracelulares que se encuentran en el núcleo o en el citoplasma. Como ejemplo puse que las hormonas esteroideas, ya que esta pues como son hidrofóbicas, pues no van a tener problema para ingresar a la membrana plasmática. Pero también para poder ingresar, pues tienen que utilizar proteínas acarreadoras para que puedan viajar hacia, por ejemplo, ya sea en el torrente sanguíneo. Por otro lado, tenemos a los ligandos extracelulares, que estos van a ser solubles en agua y como tienen carga, o sea que son polares, pues no van a poder atravesar pues fácilmente a la membrana plasmática. Entonces ellos pues se van a unir a dominios extracelulares donde van a actuar los demás. Entonces, un ejemplo de ellos pues serían los ligandos peptídicos, pues que en ellos son la clase más grande y las diversas que hay. También, por ejemplo, también unos neurotransmisores también podrían entrar en esta categoría también. La siguiente, por favor. Bueno, ahora aquí podemos encontrar dos esquemas, que uno nos muestra cómo es los ligandos de forma intracelular, que esto va a poder ingresar dentro de la membrana plasmática y pues va a actuar en el citoplasma. Entonces, pues aquí se nos muestra cómo va a actuar y va a ingresar al núcleo para poder realizar lo demás. En el otro lado podemos observar que es un ejemplo de la forma extracelular, que el ligando va a llegar al receptor. Entonces, pues se va a conectar, se va a unir a este receptor y pues ya va a liberar el mensaje y pues ya va a activar un dominio para que continúe el proceso de lo demás. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, pues, ¿cómo esto va a poder distinguir a las células, a los mensajes entre los multitud de otras sustancias químicas? Pues aquí
la respuesta es que, pues, como en la manera altamente específica en que la molécula, pues, se va a unir al receptor. Entonces, como los mensajeros van a formar enlaces químicos no covalentes con la proteína receptora, pues, los enlaces individuales no covalentes, pues, van a ser generalmente débiles y, por lo tanto, para conseguir una unión firme, pues, se deben formar numerosos enlaces. Entonces, para que un receptor establezca varios enlaces, pues el receptor pues, debe tener un sitio de unión en la que va a encajar la molécula del mensajero y al igual pues que se va a unir. Entonces, pues además que dentro del sitio de unión del ligando en el receptor, pues debe existir cadenas laterales de aminoácidos apropiadas para poder formar enlaces químicos con la molécula mensajera. La combinación de la forma de los sitios de unión y el posicionamiento estratégico de cadenas laterales de aminoácidos, pues dentro de la unión de este sitio de unión, pues va a permitir al receptor distinguir su ligando específico de otros miles de compuestos químicos. Entonces, pues, bueno, las interacciones, pues, de ligando, pues, tienen que ser de alta afinidad, no covalentes y pues, van a ocasionar un cambio de conformacional en el receptor, en el cual va a iniciar, pues, una serie de reacciones que van a conducir a un cambio en el funcionamiento celular. Otro punto aquí es que el ligando, pues, no va a metabolizar en productos útiles y ya que esto no es un intermediario de ninguna actividad celular y no tiene propiedades enzimáticas, o sea, es decir, que pues va a cambiar ciertas propiedades del receptor y que esto van a indicar el interior de la célula, la presencia de un ligando específico en el ambiente extracelular. La siguiente, por favor. Antes de pasar con los segundos mensajeros, hay que mencionar que cuando se efectúa la unión del ligando al receptor, induce un cambio de conformación de este. Esto va a favorecer que se una y que se active el denominado efector, que va a poder ser un canal o una enzima y que va a ser la molécula que inicia la señalización. En ocasiones, el efector es el mismo que el receptor o es el mismo del receptor, perdón. Ya mencionado esto, cuando un efector es una enzima, se genera un segundo mensajero. Los segundos mensajeros son moléculas pequeñas que pueden ser iones, nucleótidos cíclicos o lípidos de membrana. Estos van a transmitir y amplificar una señal o mensaje, de ahí va a venir su nombre, desde el receptor, al cambiar su concentración drásticamente en respuesta a esta señal. En la imagen se pueden apreciar los principales segundos mensajeros celulares, como lo pueden ser el adenosín monofosfato cíclico, el guanosín monofosfato cíclico, el óxido nítrico, el diacilglicerol, el inositol trifosfato y el ion calcio. La siguiente, por favor. Pues vamos a empezar con uno de los principales segundos mensajeros, como lo es el adenosín monofosfato cíclico, que en algunas bibliografías suele aparecer como AMPC, CAMP, AMP cíclico o adenosín monofosfato 3'5 cíclico. Pues bien, la síntesis del AMPC o adenosín monofosfato cíclico la cataliza la adenilato ciclasa, que utiliza ATP y genera PPI. A su vez, la degradación del adenosín monofosfato cíclico la catalizan diferentes fosfodiesterasas. El balance de la síntesis y degradación de este segundo mensajero va a dar lugar a la transmisión o bloqueo de la señal. La adenolato ciclasa es una proteína integral con 12 dominios transmembrana que presenta 2 dominios catalíticos localizados en la zona intracelular de la proteína. Bueno, el AMPC continúa la cascada de la señalización activando la pKa y esta quinasa es un tetramero compuesto por 2 unidades alfa catalíticas y 2 beta reguladoras.
La forma tetramérica de la enzima es inactiva, mientras que las subunidades alfa libres son activas. La unión del AMPC a las subunidades reguladoras induce la disociación de la pKa, quedando libres las subunidades alfa y activándose por tanto la quinasa. Numerosas proteínas celulares son dianas de la pKa, algunas son enzimas del metabolismo de la glucosa y de los lípidos. Otras son quinasas que participan en las cascadas de fosforilación o bien son canales o transportadores de iones. La siguiente, por favor. Pasamos con el inositol trifosfato, que igualmente en algunas bibliografías puede aparecer como inositol 1,4-trifosfato o trifosfoinositol. Este es el segundo mensajero de la transducción de la señal celular. La siguiente, por favor. Bien, a continuación vamos a abordar cómo es el ciclo celular, qué partes lo conforman y sus componentes, ¿ok? Entonces, para hablar de ciclo celular es importante definir primero qué es la mitosis. La mitosis, por definición, es el proceso de división celular que da origen a dos células hijas con un número idéntico de cromosomas y, digamos, una dotación idéntica también de ADN que tiene la célula madre, la célula original, digamos. Entonces, esta mitosis se va a desarrollar en 4 fases. Hay quienes dicen que son 5, que sería profase, metafase, anafase y telofase. La quinta fase estaría entre la profase y la metafase y sería una etapa intermedia, de acuerdo a la bibliografía, que podría ser la prometafase. Entonces vamos a hacer esta comparación en términos con la meiosis. La meiosis, por definición, es el proceso de división de las células de las líneas germinales, masculina y femenina, respectivamente, para obtener gametos haploides a partir de una célula diploide. Y este proceso está destinado a la reproducción de las células para mantener un número constante de cromosomas. Entonces, por un lado, podríamos decir que el objetivo principal de la mitosis es producir células hijas que sean genéticamente iguales o idénticas a la célula madre, a la célula original, sin un cromosoma más ni menos, o sea, un número idéntico de cromosomas. Pero por otro lado, la meiosis solo es un proceso, o más bien es un proceso un poco más complejo, cuyo objetivo es producir gametos o células sexuales en el cuerpo humano. Entonces la meiosis también va a estar conformada por diversas etapas que van a ser profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 y después de ese ciclo, donde se obtuvieron dos células haploides, otra vez, profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Entonces vamos a revisar cuál es la importancia biomédica tanto de la mitosis como de la meiosis, ¿ok? Pues bien, en cuanto a la mitosis, es importante mencionar que, como ya habíamos dicho, es un proceso para generar células idénticamente iguales en cuanto a número de cromosomas. Entonces, uno de sus objetivos va a ser la reposición o renovación de células de los tejidos para mantener su fisiología, es decir, obtener células iguales. Otra función de la mitosis es el crecimiento de un tejido, es decir, a partir de una célula, esta dará origen a otras dos células diploides con 46 cromosomas cada una, respectivamente, que este número sería igual a la célula original. Por lo tanto, la célula original y las células hijas, en cuanto a número de cromosomas, son exactamente iguales. Luego, otro objetivo de la mitosis sería que su finalidad es aumentar las células para que el organismo pueda crecer, renovarse y, digamos, renovar los tejidos, es decir, incrementar el número de células. Por otro lado, en cuanto a la meiosis,
la principal diferencia es que se obtienen células sexuales o gametos, que en el caso del ser humano serían los óvulos o los espermatozoides. Y bueno, la importancia biomédica de la meiosis sería producir los gametos, precisamente, o células sexuales haploides de cada una 23 cromosomas. Y bueno, ya lo mencionábamos, se divide en meiosis 1 y meiosis 2 con sus respectivas etapas para obtener finalmente 4 células haploides, cada una con 23 cromosomas. Esta meiosis también es muy importante porque aumenta la variabilidad genética durante el cruzamiento de los cromosomas homólogos en una de las fases de la meiosis, que es la profase 1. Entonces, durante este entrecruzamiento se intercambia información de las células para obtener una nueva célula haploide. Y bueno, al haber intercambio genético durante la meiosis, se incrementa también la probabilidad de que en este proceso surjan alteraciones. Esto es muy importante porque muchas de las enfermedades genéticas en los humanos y en general en la naturaleza surgen durante la meiosis en el entrecruzamiento cromosómico. Entonces, estas serían algunas de las importancias sobre la mitosis y la meiosis. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el ciclo celular, que comprende la interfase y la mitosis. El ciclo celular engloba una serie de acontecimientos que tienen lugar en la célula durante su crecimiento y división. Una célula pasa la mayor parte de su tiempo en una etapa llamada interfase y durante ese tiempo crece, duplica sus cromosomas y se prepara para una división celular. Una vez terminada esta etapa de interfase, la célula entra en mitosis y completa su división. Las células resultantes, o también llamadas células hijas, empiezan sus respectivas etapas de interfase y comienzan así una nueva serie de ciclos celulares. Bueno, entonces, el ciclo celular es el proceso mediante el cual las células se desarrollan y dividen, y el resultado son dos células hijas idénticas a la madre. El ciclo celular tiene dos fases principales, la interfase y la fase M. Siguiente, por favor. Bueno, el ciclo celular tiene como objetivo conservar la integridad de los tejidos y mantener su funcionalidad, regenerando células para suplir a las ya destruidas. El ciclo celular tiene diferente duración. En estas imágenes podemos observar la duración del ciclo celular en diferentes estrictos celulares. Por ejemplo, en los hepatocitos, la duración es de aproximadamente 1 año, aunque con un estímulo, por ejemplo, una pérdida o daño tisular, el tiempo se acorta. El epitelio del páncreas tiene una duración de 50 días, los espermatogonias de aproximadamente 25 días, el epitelio intersticial de 2 a 5 días y las células embrionarias tienen etapas G1 y G2 muy cortas, por lo que se dice que pasan de la fase S a la M y viceversa, sin pasar por la fase G1 ni la G2, y esto acelera su división, por lo cual hacen como 60 minutos aproximadamente. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de la primera fase del ciclo celular, que es la interfase, o también llamada periodo preparatorio. Bueno, en esta etapa ocurre todo el crecimiento y cubre aproximadamente el 95% que tarda todo el ciclo celular. Y tiene 3 fases. La primera fase es la fase G1 o GAP1 o fase del primer intervalo. Aquí la célula aumenta su tamaño debido a que sintetiza una alta cantidad de proteínas, prolifera el número de mitocondrias e incrementa su componente de ARN mensajero. En esta fase, la célula se prepara para la duplicación de su material genético. Bueno, después, la célula puede continuar dentro del ciclo o fuera del ciclo en una fase llamada G0. Y en esta fase pueden ocurrir 3 procesos diferentes, ya que pues la célula no puede dividirse porque la función que desempeña es muy vital.
El primer proceso, las células se encuentran en un estado de quiescencia, donde puede volver al ciclo celular si se le da un estímulo adecuado, por ejemplo, las células del hígado, que cuando sufren un daño, el hígado hace que sus células entren al ciclo celular para que reemplacen a las ya dañadas. El segundo proceso es que algunas células pueden quedarse en fase permanente, siendo células especializadas, por ejemplo, como las neuronas del sistema nervioso o las células del músculo cardíaco, o sea, los cardiomiocitos. Y pues como tienen un alto metabolismo, nunca avanzan en el ciclo celular. El último proceso es cuando las células van envejeciendo al acumular daño en su ADN y pues se quedan en esta fase. O sea que la célula entra en un estado de senescencia. Y pues de esta forma se evita la proliferación de células dañadas. Siguiente, por favor. La siguiente fase de la interfase se llama fase S y aquí ocurre la duplicación del ADN. Bueno, entonces las células se sintetizan sus proteínas nucleares y duplican los centrosomas que contiene, cada uno con 2 centriolos. Y también duplican su número de cromosomas, o sea que pasan de 46 cromátidas a 46 cromosomas o 92 cromátidas. La tercera fase es llamada fase G2, GAP2 o segundo intervalo. Y aquí la célula comienza a reorganizar su contenido. Es decir, que la célula se está preparando para la división celular. Aquí también termina de duplicar sus organelos, adquiere ATP, energía que va a necesitar para la reproducción, y también ocurre la formación de cromosomas, o sea, se fosforila o introduce la histona 1. También termina su crecimiento, o sea que aumenta la síntesis de proteínas y entonces sí, está lista para reproducirse. La interfase puede tener una duración de días, semanas o incluso más tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, la segunda fase del ciclo celular es la fase M, también llamada división celular o fase mitótica, y se constituye de 2 fases. La primera es la cariocinesis o también llamada mitosis. Y aquí el material genético se divide en en dos núcleos que se distribuyen a los polos de la célula y comprende 4 subfases. La primera es la profase, la segunda metafase, anafase y telofase. Siguiente, por favor. Bueno, la segunda subfase de la fase M es la citocinesis. Y aquí se divide el citoplasma para dar lugar a 2 células hijas, pues cada una con sus 23 pares de cromosomas, y que están listas para iniciar su propio ciclo celular. En esta fase, la célula se divide a modo de anillo y puede ser de 2 formas. Centrípeta, que se divide de afuera hacia adentro y ocurre en animales. O puede ser centrífuga, que se divide de adentro hacia afuera y ocurre en células vegetales. La fase M tiene una duración aproximada de 1 hora. En un humano adulto ocurren aproximadamente 25 millones de divisiones celulares por segundo. Y en las células de línea germinal, como los óvulos y los espermatozoides, en vez de mitosis, se da la meiosis. Siguiente, por favor. Bueno, esto es todo por nuestra parte y esperamos que les haya gustado.